y un privilegio poder estar otra vez aquí dirigiendo las alabanzas, y quiero que se ponga en pie. Vamos a encomendar todo eso a nuestro Señor. Y puesto de pie, oramos. Señor, te agradecemos por que nos has traído con bien aquí a tu casa, Señor. Gracias por lo bueno que tú has sido, Señor, a lo largo de esta semana. Bendice ese culto, Señor, de principio a fin, y el único exaltado aquí sea solamente tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y abra su Biblia, hermano. Vamos a leer el Salmo 98. Y solamente, Salmo 98, nos vamos a centrar en el versículo 4, 5 y 6. Y si lo tiene, diga un fuerte amén. Bueno, vamos a esperar que algunos hermanos. Amén, ya lo tenemos. Dice el versículo 4, el 5 y el 6. Dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocinas delante del Rey. Bueno, hoy lo vamos a leer todos otra vez porque hay unos hermanos, no creo que todavía no lo han encontrado. Así que todas a una sola voz, volvemos a leer el versículo 4. Dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocinas delante del Rey Jehová. No estamos en cualquier lugar, hermano, estamos delante de ¿quién? Dice. Así que quiero que ocupe sus palmas, ocupe su voz también para exaltar al Rey. Amén. Con sus palmas. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria. Vamos con su voz, dice: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Una vez más dice: levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Y seguimos exaltando el nombre de Dios. Y vamos, ocupemos nuestras palmas. Dice:
presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante, alabándole con el corazón. Dice, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Con su palma. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y la mostrar. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. ¿Y por qué no saluda al hermano que tiene a la par? Dígale, bienvenido. Porque bueno es Dios, porque bueno es porque bueno es Dios, para siempre su porque bueno es Dios. Con su voz. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Y la siguiente alabanza habla acerca de la presencia de Dios. Dice también la palabra que donde están dos o tres congregados en su nombre, ¿qué dice? Aquí está en medio de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de su santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Una vez más, dice: que dulce es estar en tu
vez más. Más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Ahora una vez más, y ustedes ayúdenme. Dice: tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Por eso, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite levantar una ofrenda de alabanza hacia tu trono. Recíbelo, Señor, y de igual manera que podamos aprender esa noche de tu palabra. Bendice al pastor que trae el estudio y gracias por todos los hermanos que se han hecho presentes también. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Buenas noches, hermanas, hermanos. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas y siga bendiciendo ese buen propósito que tenemos de seguir aprendiendo de su palabra, ¿verdad? La verdad es que es una de las cosas más preciosas, es aprender de la palabra de Dios, el poder nutrirnos con la palabra, y es el recurso que Dios nos ha dejado para nutrirnos. Fíjense que el Señor Jesús, Él pues tenía sus padres humanamente le inculcaron ese buen hábito de poder estar en la casa de Dios, y entonces Él amaba estar en la casa de Dios. Los salmistas escriben acerca de eso también, ¿verdad? Del estar en la casa de Dios, anhelar estar en la casa de Dios. Y la verdad que es el mejor lugar donde podemos estar. Yo creo que después de un día de trabajo, de ajetreo, de estudio, lo que sea, venir a la casa de Dios y estar en este tiempo de adoración, de exaltación, es el mejor refrigerio que podemos tener. Yo creo que cuando ya nos vamos de acá, vamos tranquilitos, con paz, a descansar allá, ¿verdad?
qué bueno que todos entendiéramos eso y pudiéramos darnos este refrigerio espiritual a media cena. Abra su Biblia, estamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7. Y la semana pasada iniciábamos esta nueva sección del Sermón del Monte, que nos habla acerca de las relaciones del cristiano. La verdad es que los seres humanos somos seres relacionales. Nos relacionamos desde que nacemos. O sea, no fuimos creados para vivir así aislados, sino que fuimos creados para vivir en relaciones. De hecho, Dios nos pone en una familia, ¿verdad? Y ahí comienzan nuestras primeras relaciones, son ahí dentro de la familia. El niño recién nacido tiene una persona con la cual se identifica al no van a nacer, que es su mamá. Y ya comienza esa relación estrecha y que se fortalece a través de, como Dios naturalmente nos hizo, ¿va? De que el recién nacido busque el pecho de su mamá para poder traer la leche, y ahí se va haciendo la relación íntima, ¿verdad? Luego ya mira al papá que aparece por ahí para ver al recién nacido, y luego se va dando eso. Vienen los hermanos, conoce quiénes son los abuelos, quiénes son los tíos, y se va ampliando toda esa relación. De repente al niño lo llegan a ver los vecinos y ya va viendo otro rostro. Ayer por cierto en la noche fuimos a ver a una familia, y entonces tienen un niño recién nacido, y cuando vio a la niña de ahí se comienza a llorar usted, y ahí pero de gozo lloraba. No, el niño desconoció, no era un rostro conocido, ¿verdad? Y comenzó a llorar. Pero fíjese que interesante. Después ella haciéndole ahí cositas ahí al niño, a rato ya como a la media hora, ya el niño comenzó a sonreír. Ya después, ya al principio no quiso que lo chinearan, ya después ya se dejó chinear, y ya estaban identificados, ¿verdad? Las relaciones. Ahora, no siempre las relaciones son armoniosas, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué será? Bueno, es consecuencia del pecado que hay en nuestra vida, que eso ha atrofiado en buena manera nuestro carácter, y no nos podemos comportar de una manera ecuánime, de una manera pareja, digamos, sino que a veces tenemos nuestros sobresaltos, nuestros bajos, nuestros altos, y eso afecta nuestras relaciones. Pero debemos de buscar la manera de cómo relacionarnos de mejor manera con aquellos que están cerca de nosotros. Y debemos de empezar a buscar esas buenas relaciones desde lo más íntimo, o sea, desde el hogar, desde ahí. Comenzar a ver cómo tenemos unas buenas relaciones en el hogar. Si no hay buenas relaciones, pensar por qué no están bien nuestras relaciones. O sea, no solamente decir, no, es que las relaciones están buenas porque allá la otra persona no se comporta bien. No es así. En un conflicto entre dos personas o más, todos tenemos buena parte de culpa para ese conflicto. Y entonces la tarea es encontrar dónde está el problema, qué es lo que motivó ese conflicto. Y luego de una manera honesta, darnos cuenta, y si yo soy parte, o sea, mi conducta ha sido parte de ese conflicto, tener la capacidad, la humildad de poder reconocerlo y luego pedir perdón para luego continuar con esa buena relación. El problema se da cuando no tenemos esa capacidad y solo descargamos sobre la otra parte la culpa, y no es así. Es como alguien decía, en los conflictos de pareja, de hogar, es como cuando cuando se da un aplauso, ¿verdad? Cuando se da un aplauso se necesitan las dos manos, ¿verdad? Igual es en eso del conflicto. Para que se genere el conflicto hay dos o más personas que intervienen, y cada una tiene parte de culpa. Ahora, en las relaciones como creyentes también hay dificultades, y el Señor nos llama pues a que cuidemos de nuestras relaciones como creyentes. Y a veces es triste, es lamentable, y se da en donde en algún momento podemos estar en una gran armonía con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, y de repente nos enojamos, ¿verdad? Ahora, eso no es alarmante. Como yo les digo a los que se van a casar, siempre les digo esto: el problema no son los problemas, el problema es cómo solucionar los problemas. Porque los problemas se van a dar por diferentes razones. Se van a dar porque tenemos diferente carácter, diferente temperamento, diferente manera de ver las cosas, diferente manera en donde nos hemos criado. Por ejemplo, cuando una pareja se junta, mire, van con todo el amor y van con todo aquel anhelo, aquellos sueños. Pero cuando ya se casan, aterrizan y se dan cuenta es que tienen una serie de cosas, primero, que no se conocían. Y segundo, una serie de hábitos y costumbres diferentes, pero eso es normal.
porque nos hemos criado en diferentes hogares y cada hogar tiene sus propias costumbres. Cada hogar tiene sus propias costumbres. Entonces, cuando una pareja se une, ahí se dan cuenta de que en realidad a veces pareciera como que son dos extraños. Pero ahí viene el reto. Ahí viene el reto de encontrarnos, limar aquellas diferencias y hacer sobresalir las cosas que tenemos en común, y eso nos va ayudando a caminar y a llegar a formar buenas relaciones. Como digo, en la iglesia hay dificultades, y por eso en este capítulo 7 del Sermón del Monte el Señor nos habla acerca de esa relación que como creyentes tenemos. Y la semana pasada hablábamos acerca de la actitud que debemos de tener hacia nuestro hermano, hacia nuestros hermanos que no están caminando bien, que nos damos cuenta que no están caminando bien. ¿Cuál debe ser la actitud que nosotros debemos de tener? Y el Señor en primer lugar dice, mire, no debe ser una actitud de crítica, no debe ser una actitud de condena, de emitir un juicio condenatorio hacia nuestro hermano o hacia nuestra hermana, porque no somos Dios para poder emitir un juicio, ¿verdad? Y entonces veíamos la semana pasada que nos decía, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros tratamos una situación con un hermano o una hermana y vemos que anda mal. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Nos damos cuenta que un hermano o una hermana no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Y decíamos de que no es el de emitir un juicio condenatorio, pero sí de acercarnos y platicar, si es posible, llamar la atención, pero ir con una actitud de ayuda, Y decíamos que nosotros de manera individual como creyentes no estamos aptos, o Dios no nos ha dado la autoridad de emitir juicio, y eso se lo deja a la iglesia. En este caso podríamos decir al liderazgo de la iglesia. Y veíamos la semana pasada el pasaje de Mateo, donde nos dice cuál es el proceso dentro de la iglesia cuando alguien no anda caminando bien. Decía, si un hermano ve que el otro hermano no está bien, el primer paso es acercarnos y decirle, hermano, hermana, he visto que esos son tus actos, tu conducta, y no está bien a la luz de la palabra. Y dice, y si el hermano hace caso, atiende el llamamiento y cambia su manera de proceder, entonces ha ganado a tu hermano. Pero ¿qué pasa si el hermano o la hermana continúa con su conducta pecaminosa? Entonces dice, aquel que conoce la conducta y ve que reincide lo mismo, con dos hermanos más, vayan y llámenle la atención. O sea, ya no solo es el hermano que lo hizo, sino que con dos testigos vayan, hermano, sabemos que esta es tu conducta, yo ya te lo dije, pero hoy vengo nuevamente a decírtelo y traigo como testigos acá a estos dos hermanos o estas dos hermanas. Si dice reincide en su proceder, entonces dice, díganlo a la iglesia. Y si persiste en su mala conducta, ténganlo por gentil. Ya hay un juicio, ahí hay un juicio. Tenerlo como gentil o publicano, o sea, como alguien que no es creyente. Pero ¿quién emite el juicio? El juicio lo emite la palabra, obrando a través del liderazgo de la iglesia. O sea, lo que nos enseña es que yo, de manera personal, yo no le puedo llegar a decir al hermano, sos gentil y publicano. No, yo no puedo. Yo tengo que seguir un proceso, sí, acercarme, llamar la atención, exhortar si es posible, pero el juicio de decirle, no sos creyente, o decirle, mira, de verdad, te expulsamos, no es mi potestad, sino es la potestad de la iglesia, del liderazgo de la iglesia. Entonces veíamos eso en la semana pasada y entramos bastante detenidamente en eso. Ahora, en el versículo 3 nos dice algo que a veces sucede. Y aquí no solamente es de que un hermano está mal, sino que se puede dar la situación de que un hermano está mal, pero el que va a llamarle la atención es posible que esté peor. Es posible que esté peor que aquel otro. Y entonces toca este tema y mire lo que dice ahí, verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
O sea, lo que está diciendo acá es de un hermano que se ha dado cuenta de una conducta reprobable en otro hermano y va a llamarle la atención. Pero este hermano que va a llamar la atención, este hermano tiene problemas más grandes. ¿Ah? Y el Señor lo compara y dice, el problema de aquel es como la paja, como una basurita. Y el problema del que va a exhortar es un problema tan grande que es como una viga que está en el ojo. O sea, una cosa fuera de lo normal. Pero el Señor llega a esos extremos para hacernos ver la gran diferencia del pecado de este y el pecadote de este otro, que va a llamarle la atención por su mala conducta. Entonces el Señor lo que nos está llamando acá, hermanos, es a que nosotros también, todos, debemos de tener cuidado de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque sí somos llamados a exhortar cuando alguien esté mal, pero yo no puedo ir a exhortar si mi vida está peor que la de aquel otro. Entonces por eso es que debemos de cuidar cada uno nuestro proceder, nuestra vida, porque en algún momento va a haber necesidad de que nosotros exhortemos a alguien. Pero si yo no estoy bien, sino que estoy peor, me descalifico, pierdo yo esa oportunidad de ayudar en el crecimiento y la restauración de mi hermano. ¿Por qué miras la paja que está en tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y en el 4 dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Imagínense la situación. Fíjense ahí, alguien que tenga una viga en el ojo. O sea, una viga es un cuartón, un pedazo de trozo ahí va. ¿Qué pasaría con alguien que tenga, si es que se pudiera, que tenga eso acá? No le permite ver. No le permite ver. O sea, porque ese gran cuartón, esa gran viga que tiene acá, no le permite ver, lo tiene ciego. Pero viene esta persona y con esa gran viga y ciego y quiere sacarte la paja en el ojo del prójimo. Entonces es imposible porque no tiene la capacidad, hablando físicamente, porque el que tiene la viga no puede ver, está imposibilitado para poder hacer eso. Entonces el Señor recurre a ese ejemplo y dice, mire, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y entonces el Señor en el verso 5 le da un calificativo al que tal cosa quiere hacer. O sea, aquella persona que tiene una gran viga, que tiene un gran problema de carácter, que tiene un gran problema espiritual, moral, lo que sé yo, y que quiere arreglar la vida del otro. ¿Cuál es el calificativo que le da ya al inicio del verso 5? Mire, una palabra fuerte, hipócrita le dice. Y ya les he explicado el significado de la palabra hipócrita. ¿Qué es, hermana Susana? En los tiempos de antes los actores se ponían una máscara y fingían algo que no eran. Eso es hipocresía. Exacto, mire, qué buena alumna, hermana Susana. Por eso es que se está ahí siempre en la primera banca, segunda banca. Eso es. O sea, en los tiempos antiguos el hipócrita era aquel actor, ¿ah?, que desempeñaba varios papeles, ¿verdad?, en una obra. Y de repente aparecía en un papel y se ponía una máscara. Y ya hacía ese papel en la obra, luego salía, se ponía otra máscara y aparecía ya desarrollando otro rol, otro papel, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la verdadera personalidad de este? A saber, porque él tenía varios roles, varios papeles. Entonces a esto les llamaban los hipócritas. Ya les expliqué que en un primer momento no era un sentido o algo negativo, peyorativo, sino que era, así les decían a este tipo de actores. Pero por el hecho de cambiar de papeles, de roles, una misma persona, que en un momento era uno, en otro momento era otro, y en otro momento era otro, la palabra llegó a usarse para aquellos que en su conducta, en su vivencia, se comportan de diferentes maneras. Entonces dice, este es un hipócrita, porque dice, a veces dice, aquí cuando está delante de mí me dice una cosa, pero cuando está por otro lado habla otras cosas de mí. Este es un hipócrita, o sea, juega diferentes roles en la vida. Y entonces el Señor le dice, mira, hipócrita, le dice, aquel que quiere sacar la paja del ojo ajeno y no tiene cuidado de la viga que tiene en el suyo propio.
consejo que da el Señor, dice ahí, saca primero la viga de tu propio ojo. Y es lo que yo les decía, de que debemos de cuidar nuestra conducta. Porque hermanos, todos estamos llamados, o sea, es nuestro deber, nuestra responsabilidad, velar para que el cuerpo de Cristo se mantenga sano, para que cada miembro del cuerpo de Cristo se mantenga sano. Pero para que yo pueda tener esa cualidad de poder velar por la salud del otro, tengo que estar yo sano. Entonces cada uno tenemos que cuidar de nuestra vida, cada uno tenemos que cuidar de nuestro andar, cada uno tenemos que cuidar qué son las cosas que hacemos y pensar si aquello que estamos haciendo Dios lo aprueba o Dios lo desaprueba. Y si nos damos cuenta que hay algo en nuestra vida, en nuestra conducta que Dios desaprueba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si nos damos cuenta que andamos mal en algo? Bueno, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos, o sea, dar la vuelta y comenzar a actuar de manera diferente. Eso es, de manera diferente. ¿Por qué? Porque en realidad la rectitud nuestra es necesaria para que el cuerpo de Cristo se mantenga sano. Porque, hermanos, ¿qué pasaría si todos en el cuerpo de Cristo andamos mal? Si cada quien anda haciendo lo que le dé la gana. Entonces, de verdad es una iglesia enferma. Una iglesia enferma. ¿Ah? Y que no tiene la capacidad de cuidarse a sí misma porque todos estamos enfermos. Entonces, la responsabilidad nuestra y a lo que nosotros debemos aspirar es a vivir una vida recta. Y cuando yo vivo una vida recta, entonces yo puedo ayudar a mi hermano, a mi hermana. Si yo le veo que anda mal, yo con toda autoridad puedo acercarme y decirle: hermano, hermana, tu proceder no es correcto delante de Dios. Y lo hago con la autoridad porque sé que no tengo una viga. ¿Ah? Y entonces yo puedo ir, y como no tengo la viga en los ojos, puedo ver con claridad, con objetividad. Y puedo ver y tratar de extraer o ayudar a extraer la paja que está en el ojo de mi hermano, de mi hermana. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados a responder los unos por los otros, a estar velando una vez los unos por los otros. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Una vez que nos hemos ocupado de nuestro problema, entonces estamos capacitados para ayudar a solucionar los problemas de los demás. ¿Qué podemos concluir, hermano, de esto que hemos visto acá en estos primeros 5 versículos? 1, que en todas nuestras actitudes y conducta hacia los demás hermanos no debemos actuar como jueces. No debemos actuar como jueces. O sea, no es ese nuestro rol de manera individual. Tampoco debemos actuar como hipócritas, como se acaba, queriendo arreglar el problema ajeno cuando yo tengo un problema más grande, ¿verdad? Entonces lo primero que tengo que hacer es curarme para después ayudar a curar a los demás. Debemos actuar como hermanos, cuidando de los demás, de tal manera que primero nos culpamos, si nosotros estamos mal, nos culpamos y nos corregimos y luego buscamos ayudar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Un autor de los primeros siglos, un creyente de nombre Crisóstomo, él escribía lo siguiente sobre este tema. Él decía: corregir al pecador, pero no como a un enemigo exigiendo castigo, sino como el médico que provee las medicinas para curar la enfermedad. Mire qué bonito. Dice, corregir al pecador, o sea, es nuestra responsabilidad corregir al pecador, pero no como el enemigo que llega, hoy me la vas a pagar, va, y va con el ánimo de destruir, sino que dice que al momento de ir a ver a la corrección debemos ir como el médico que llega donde el enfermo y no lo llega a matar, va, sino que llega a darle medicina para que se restaure. Entonces esa debe ser la actitud nuestra en cuanto a las fallas del resto de nuestros hermanos.
Luego, mis hermanos, en el versículo 6, aquí hay un versículo fuerte donde dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, aquí, si hablábamos al principio acerca de nuestra actitud con nuestro hermano, aquí podríamos hablar de nuestra actitud ante los perros y los cerdos. Podríamos hablar de esa manera. O sea, nuestra actitud ante los perros y los cerdos. Ahora, fíjense, no deis tanto a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Lo primero que llama la atención es el vocabulario que usa el Señor Jesús, ¿verdad? Es un vocabulario fuerte. Es un vocabulario muy fuerte. Máxima, bueno, aún nosotros, al oír que diga perro o cerdo, nos choca, va, cae pesado. Ahora, mucho más era en el tiempo bíblico, cuando estos animalitos no tenían la misma cuidados o atenciones que tienen ahora. En aquella época era muy diferente. Por ejemplo, los cerdos eran animales inmundos. Para los judíos un cerdo era un animal inmundo. Y los perros acá no es como hoy, digamos que a los perros les dan atenciones, los llevan al veterinario, les quitan el pelo, les echan champú, les ponen desparasitantes, les echan un montón para que no tengan pulgas, les ponen una chonguita, a uno hasta ropa les ponen ahí, hasta una casita les hacen. O sea, en esos tiempos bíblicos no era así la atención a los perros. El perro era un animal callejero, exactamente. El perro era un animal callejero. Y algo que distinguía a los perros era, claro, un animal callejero que no tenía quien cuidara de él. ¿Qué hacía el perro para poder sobrevivir? Para poder alimentarse, si no tenía un amo que le diera de comer. ¿Qué es lo que hacía? Se iba a los basureros. Como en la actualidad podemos ver algunos perros. Se iban a los basureros y allá en los basureros, ahí andaban buscando a ver qué hallaban para satisfacer su necesidad. Entonces, un perro era un animal despreciable, igual que un cerdo era un animal inmundo. Ahora, oír al Señor Jesús que dice: no echéis, ¿cómo es que dice ahí? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. En primer lugar, el Señor está usando acá figuras, que no está hablando directamente o como que le va a dar a los animalitos eso. No, Él está hablando de personas. Él está hablando de personas, y Él les dice perros y cerdos. O sea, es lo primero que llama la atención, ese vocabulario fuerte que usa el Señor. Ahora, hermanos, no es la primera vez que el Señor se refiere así, sino que en otras ocasiones también el Señor usó vocabulario fuerte. Por ejemplo, a Herodes en un momento le dijo zorra, ¿verdad? A los escribas, a los fariseos, les dijo en un momento sepulcros blanqueados, les dijo, sepulcro, generación de víbora. O sea, no, el Señor era cosa seria. Cuando Él quería decir algo fuerte, lo decía. Imagínense, sepulcros blanqueados. Pensé, ¿qué hay en un sepulcro? Ahí abajo, ¿qué hay de esa losa blanca, bonita, adornada? ¿Qué hay abajo? Pues, y si digamos que el muerto tiene un sumet de haberle echado al hoyo, putrefacción. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Sepulcro blanqueado, le está diciendo: mire, ustedes por fuera se ven bonitos, pero por dentro están putrefactos, están podridos. Es un vocabulario fuerte. Generación de víboras. Entonces, de verdad, el Señor en algún momento usó un vocabulario fuerte, como en este caso, que usa ese tipo de vocabulario. Ahora, ¿quiénes eran los perros? ¿Quiénes eran los cerdos a los cuales el Señor aquí está refiriendo? Porque les digo, no está refiriendo exactamente, aunque usa el calificativo de unos animales, pero no está hablando en sí de los animales propiamente. Se quiere referir a personas. Entonces, ¿pero quiénes eran estos? Bueno, a través de la historia, en la iglesia, se han tratado de dar algunas explicaciones sobre esto. Por ejemplo, en los primeros años de la iglesia, algunos intérpretes decían de que estos perros, estos cerdos,
eran personas, o sea, decía, lo que el Señor quería decir era, no le den o no dejen participar en la Santa Cena a aquellos que no se han bautizado o que no han creído en Cristo. Esa fue una de las interpretaciones que le dieron al pasaje. Que decían, ver, el Señor lo que está refiriendo era cuando dice, no deis lo santo a los perros, a los cerdos, ni las perlas, o sea, no lo deis. O sea, le decía, la interpretación es que él se estaba refiriendo a que no se le diera a participar de los elementos de la mesa del Señor a aquellos que no habían creído en Cristo, que no se habían bautizado. La verdad, hermanos, que alguien que no ha creído en Cristo no debería participar de eso. Esa es una gran verdad. Pero no es a eso que estaba refiriendo el Señor. O sea, no hay mucho apoyo para decir que eso era, aunque en algún momento así fue interpretado. Otra de las interpretaciones que se dio era de que no debía darse el evangelio a las personas no creyentes. Ahora, pero esta interpretación por sí misma no tiene peso. Porque ¿cómo es que si el evangelio es para dárselo a los no creyentes, pues? ¿Ah? Porque si no le damos el evangelio a los no creyentes, entonces estamos nosotros desobedeciendo la gran comisión. ¿Y qué dice la gran comisión ahí en Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos. Pero ¿quiénes van a ser estos discípulos? Los no creyentes. ¿Ah? Y de hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñándoles. O sea que para que una persona pueda creer, tenemos que hablarle el evangelio. O sea, tenemos que darle el evangelio. Entonces no podía ser esa interpretación tampoco. Porque si lo agarramos así, entonces no habría evangelización. Porque entonces diríamos, ¿ni cómo vamos a evangelizar? Por ejemplo, vaya, digamos, vamos a ir a evangelizar a las trabajadoras del sexo. No, ahí no, porque esas mujeres son pecadoras. Sí, y no son las que necesitan el evangelio. Si el mismo Señor lo dijo, no he venido por los sanos, sino que he venido por los enfermos. Entonces esa interpretación de que se refería a no dar el evangelio a los no creyentes, entonces tampoco era la interpretación adecuada. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando el Señor dice esto? Se refiere, mis hermanos, no dar lo santo a los perros, ni echar las perlas delante de los cerdos. Se refiere, mis hermanos, a no insistir desmedidamente con a qué sí se refiere a dar el evangelio, y se refiere a dar el evangelio a los no creyentes, pero a aquellos que han decidido de no creer en Cristo, aquellos que rechazan el evangelio, que se les ha llevado 1, 2, 3 veces, 4 veces, y ellos rechazan el evangelio, y en lugar de recibirlo, en lugar de eso, mejor hablan mal de Cristo, hablan mal del amor de Dios. Entonces dicen, estos se constituyen en perros y en cerdos que no valoran las cosas sagradas. Ahora usted dirá, mira, ¿y eso tendrá apoyo bíblico? Sí, tiene apoyo bíblico, mis hermanos. La palabra nos enseña. Vamos más adelantito de Mateo, capítulo 10. Vaya, adelántese un poquito ahí en Mateo. Leamos desde el versículo 7, dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el Señor comisionando a los 12 discípulos, y les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué es lo que está diciendo? Si en el lugar donde van comparten las buenas nuevas, pero las personas que están ahí no reciben el mensaje, entonces que dice, mire, salgan de ahí y sacúdanse los pies. O sea, porque estas personas no son dignas, o no es el momento para que el Espíritu obre en sus vidas y puedan creer en Cristo Jesús.
Entonces, mi hermano, lo que nos está diciendo es que también nosotros debemos atender esto. Y a veces sucede de que a veces llegamos de una persona 1, 2, 3, 4 veces. Y si esa persona no hay una reacción, entonces el Señor dice, mire, no perdamos el tiempo con este tipo de personas. Mejor vayamos a otra que quizá ya esté mejor dispuesta, ya preparada por el Espíritu Santo para abrir su corazón a Cristo, y ahí podamos tener buenos resultados. Entonces, hay personas, mis hermanos, que por su misma reacción al Evangelio, ellos se vuelven en alguna medida ya no receptores del Evangelio. Entonces él dice, mire, el Evangelio, las perlas del Evangelio, no se las demos a estas personas porque no están preparados. No sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Pablo entendió esto. El apóstol Pablo entendió esto, y en el libro de los Hechos, al menos en 3 ocasiones, dice que aplicó esta verdad en su tarea evangelizadora. Vamos ahí a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 44. Hechos 13, verso 44. Mire lo que dice ahí. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Lo que está diciendo Pablo es, miren, ustedes eran los llamados primeros a escuchar el Evangelio, pero como ustedes han cerrado su corazón, no han puesto oídos al Evangelio, entonces miren, doy la vuelta y me voy a los gentiles. Estas personas blasfemaban, dice, o sea, contradecían cuando Pablo estaba predicando, y contradecían, y a veces se da eso en la evangelización, hermano. Cuando uno va a evangelizar así a personas, casa por casa, ahí se encuentra gente que dicen sandeces, un montón de cosas contrarias al Evangelio. Entonces, ¿para qué insistir? Y ahí se aplica: no demos lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. No vaya a ser que se vuelva y os pisoteen. Y es verdad, a veces hay gente de que están tan cerrados, el enemigo los tiene tan cegados, de que a veces hasta se pueden volver violentos. Se pueden volver violentos contra aquel o aquella que le está hablando la palabra de Dios. Entonces dice, hay que tener cuidado en ese sentido. En Hechos capítulo 18, más adelante, Hechos capítulo 18, verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Otra vez, o sea, aquella gente estaba ciega, fanática, y no prestaba oído a las buenas nuevas. Entonces Pablo dice, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con ustedes, mejor me voy a los gentiles. Y cuando vemos el libro de los Hechos nos damos cuenta que los gentiles tenían mayor apertura hacia el Evangelio, y ellos lo recibían con gozo el Evangelio, cosa contraria de la mayoría de judíos, que dice que contradecían, hasta blasfemaban el Evangelio. Capítulo 28. Verso 10. Aconteció que 3 días después, Pablo está en Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero no por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros,
porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que ha denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio y que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Hermanos, Dios prepara los corazones de las personas para que puedan recibir el mensaje del Evangelio. Nosotros somos portavoces, nosotros somos heraldos del Evangelio, pero es el Espíritu Santo el que prepara los corazones. Y el Espíritu Santo, en su soberanía, a veces Él no ha preparado ciertos corazones. Y entonces, si nosotros llegamos, compartimos el Evangelio, lo hacemos, lo volvemos a hacer, pero la reacción de las personas ante el Evangelio no es una reacción de recibirlo, sino que es una reacción de oposición. La Biblia nos faculta para decirle: bueno, entonces mejor me voy para otro lado. Me voy para otro lado. Entonces, hermanos, resumiendo, acá volvamos a Mateo capítulo 7. Resumiendo acá lo que hemos visto, podemos darnos cuenta de que al menos vemos dos tipos de relaciones con los cuales acá se nos está diciendo cómo debemos de actuar. Nuestra relación hacia los hermanos que andan mal tiene que ser una relación no de jueces, no juzgarles, no condenarles, sino que una reacción de ayuda, de ir y ayudarles a salir de su situación. Pero si yo estoy peor que aquel al cual quiero ayudar, el Señor me dice: no, primero sanate vos, no sanate, primero ordena tu vida. Antes de que estés haciendo la tarea de arreglar la vida de otro, arregla tu vida, endereza tu vida, arregla esas situaciones de pecado que pueden estar en tu vida, y cuando la hayas arreglado, entonces podés ir y tender la mano al hermano que está mal. Pero cuando lleguemos, decíamos, no vamos a ir con una actitud de jueces, sino con la actitud del médico que cuando va donde el enfermo le lleva la medicina para que sane de su mal. Sí, hermano Mario. Si no va a salir más avergonzado que el que fue a reaprender. Sí, exactamente. Entonces ahí nos dice, o sea, no somos jueces, pero estamos llamados a exhortar a aquel que anda mal. Pero debo tener cuidado de que mi vida esté en orden. No vaya a ser que mi actitud sea una actitud hipócrita, queriendo sacar la paja del ojo del hermano, cuando en el mío hay toda una viga. La otra actitud que nosotros debemos de tener, o sea, en nuestras relaciones, es hacia los perros y los cerdos. ¿Quiénes son estos perros y estos cerdos? Ya dijimos, aquellas personas que oyen el Evangelio, que se les ha dado la oportunidad de escucharlo, pero cierran su corazón. Y en lugar de tener una apertura hacia el Evangelio, lo rechazan y hasta se pueden volver agresivos. Entonces dice el Señor: mire, ahí mejor, ahí déjelos. Y vaya y busque otras personas que hallará corazones más receptivos, que van a recibir el Evangelio con gozo y van a alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Entonces, esos dos tipos de relaciones, vamos a quedarnos acá, mis hermanos, y continuamos la próxima semana. Gracias a Dios por su palabra. Y en ese momento vamos a recoger las ofrendas. Voy a invitar a las hermanas servidoras que puedan pasar adelante.
Oramos. Señor, en ese momento vamos a recoger las ofrendas. Te pido, Dios, que puedan ser utilizadas para la expansión de tu reino. Bendice al hermano que va a dar y al que no, pues provéele para que pueda ofrendar también. En tu nombre hemos orado. Amén. Pueden pasar. Y mientras las hermanas pasan, solo recordarles las actividades que tiene la iglesia entre semanas. La más próxima son los días viernes, que es la reunión de nosotros los jóvenes. El día sábado la cadena de oración de 7 a 12 y la reunión de los prejóvenes, que es a las 2:30. El día domingo nuestro culto dominical a las 9 y la otra semana el culto de la femenil. No sé, pastor, si hay algún otro anuncio o más. Ah, es cierto. También se acerca la fecha del aniversario, así que prepare su regalo. Y aparte de eso también nosotros vamos a hacer actividades. Bueno, empieza desde el 15 hasta el 20, el 15, el día de amigos, y finaliza el día domingo, ¿verdad? Entonces, solamente, y pastor, no sé si dirigen palabras ¿sí? Bueno, pónganos en pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Siempre oremos por los jóvenes que están entrenándose para el servicio, para el ministerio, ¿va? Que el Señor pues les capacite y así la iglesia pueda seguir adelante, ¿va? La iglesia pueda seguir adelante, ¿va? Bendito Señor, gracias por la bendición que nos das de estar acá reunidos. Gracias, Señor, porque hemos podido adorarte, hemos podido exaltarte y hemos podido también meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que estos consejos que nos deja tu palabra los podamos atesorar y los podamos practicar. Padre, gracias porque mis hermanos, mis hermanas tienen esa hambre de tu palabra y que, Señor, pues tú siempre sigas obrando en su crecimiento espiritual. Ahora que nos vamos a retirar, pedimos que nos lleves con paz y con bendición, que nos guardes en el camino y que podamos llegar con todo bien hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Saludémonos unos a otros.